Que el Señor me habló hace días de una manera muy especial, y es que hay ciclos en la vida que se repiten. Hay ciclos en la vida que de pronto nosotros vivimos y usted ve que ese ciclo se repite una y otra vez, y usted de pronto está viviendo en algún área de su vida un ciclo que se está repitiendo. Por lo general nosotros vivimos esos ciclos que se pueden mover en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Hay ciclos en las finanzas que se repiten. Recuerden que estamos en una serie sobre la parte financiera bíblica, y podía pensar cómo a veces en la vida financiera se repiten ciclos, cómo a veces si hay una mentalidad de escasez se repite el ciclo de la escasez, como si hay una mentalidad que tiende a la deuda, pues se repite el ciclo de la deuda, y así podría nombrar muchísimos ejemplos. Y es que también entendemos que hay ciclos que Dios corta. Hay ciclos que tú no tenías planeado, pero que Dios sí. Y hoy yo decía, Dios me está hablando por todo lado, porque ahora cuando estaba abriendo mi tablet, cuando estaba abriendo el mensaje, me salía un mensaje que me decía, este dispositivo ya no es compatible, y no me dejaba abrir el archivo. Y yo volvía a intentar abrir y me decía, este dispositivo no es compatible. Y yo dije, esta tablet cumplió su ciclo. Ya cumplió, ya tengo que estrenar tablet nueva. Entonces un ciclo es una temporada, y un ciclo marca una temporada de inicio, pero también tiene una temporada de cierre. Es decir, que hay ciclos que llegan a su fin, y varias veces, a veces puede pasar que tú tengas diferentes ciclos en tu vida o etapas que se cierran al mismo tiempo. Yo sé que quizás algunas personas en esta temporada están experimentando cómo se están cerrando muchas puertas. Yo he escuchado muchas noticias donde mucha gente está siendo desempleada, donde mucha gente está siendo despedida, donde mucha gente está quedando sin trabajos, donde muchos negocios se están cerrando. Y es que a veces como cuando la gente dice, todo se une, ¿no? Se une una cosa, se une la otra, y comienzan a cerrarse esos ciclos. A veces hay ciclos que se cierran en las relaciones. Hay temporadas donde Dios dice, yo voy a cerrar el ciclo de la forma como tú sirves, yo voy a cerrar el ciclo en la forma como tú lideras. Hay momentos donde Dios dice, yo voy a cerrar ese ciclo de patrones viejos y de estructuras viejas. A veces cerrar ciclos duele. Cerrar ciclos a veces duele. A veces usted dice, uy, gloria a Dios que cerré este ciclo, pero hay otros momentos donde cerrar ciclos va a doler muchísimo, y no entendemos en ocasiones las razones, el por qué está sucediendo eso. Y es que cuando Dios dice, ya tú no puedes vivir más bajo este modelo, bajo este diseño, porque no puedes sostener lo que viene de parte de Dios, ahí es donde Dios comienza a cerrar y a quebrar ese ciclo. Si hablamos de finanzas, a veces se cierran varios ciclos, varias fuentes de ingresos. A veces comienza a suceder que cuando todo se comienza a cerrar y cuando viene un quiebre de un ciclo, es porque Dios está diciendo, estoy cambiando ese modelo de provisión. Y se necesita ser muy entendido para saber cuando Dios está diciéndonos, este ciclo ya no te sirve para sostener lo que Dios quiere hacer. Así que un quiebre de ciclo trae transición divina. Cuando viene de parte de Dios, un quiebre de ciclo trae transición divina. Dios cierra puertas que tú no tendrás el valor de cerrar. Amén. Yo sé que no hay muchos amén, pero Dios a veces va a cerrar puertas que tú y yo no vamos a tener el valor de cerrar. Y tú dices, pero esta puerta, ¿por qué cerró? ¿Por qué esta fuente de ingresos se cerró? ¿Pero por qué esta relación ya no da más? Porque Dios está diciendo, este ciclo ya no te sirve, yo te llevo a otro nivel, yo te voy a llevar a otra temporada, y necesito que tú puedas quebrar lo que tenías en el pasado. Así que cuando Dios también quiebra esos modelos viejos de hacer negocios, de llevar la vida, de esos hábitos de vida, Dios está diciendo, hay sistemas tradicionales que tú manejabas antes que ya no te van a servir.
hay sistemas que ya no están funcionando. Y quiero darte un ejemplo que leía estudiando un poco de este tema, y es que IBM era una empresa de hardware tradicional hace muchos años, más o menos en los años 90. Ellos hacían máquinas pesadas, pero cuando llegó el liderazgo, un liderazgo nuevo que se llamaba en ese momento Lou Herner, en los años 90 la empresa dio todo un giro. Los servicios de software comenzaron a ser soluciones integradas, es decir, ellos ya pasaron de tener un producto a tener un servicio integrado, porque estaban pasando una crisis, estaban teniendo pérdidas altísimas, y el resultado que hubo es que pasaron de pérdidas enormes a volverse rentables, consolidándose en el mercado y cambiando el modelo de negocio para poder salvar la empresa. Yo no sé si Dios en este tiempo te va a decir: yo voy a cambiar el modelo de lo que tú estás haciendo. Yo hace algunos días o meses hablábamos con mi esposo y entendíamos que había muchas cosas que Dios nos estaba llevando a cambiar. Había muchas cosas que Dios nos estaba llevando a decirnos: aquí tienen que cambiar muchas estructuras, aquí tienen que cambiar muchos hábitos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, y todo comenzó a revolucionarse y todo comenzaron a pasar muchas cosas, y Dios ha estado hablando. Un reporte de una empresa de consultoría empresarial que es una de las más influyentes del mundo, se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llama McKinsey Company. Esta empresa, que es tan influyente, reportó un elemento clave de la transformación y dijo de la siguiente manera: es la rapidez en reasignar talento, capital, y que los líderes más exitosos rompan con el pasado en vez de intentar arreglar lo viejo. Es decir, ellos dieron un dato: si un líder quiere ser exitoso, necesita rápidamente romper con el patrón viejo, romper con el pasado, para poder levantar lo nuevo que van a hacer. Es decir, no van a intentar arreglar lo viejo, no van a intentar hacer un cambio, van a intentar hacer un proceso nuevo, porque mucho de lo que ya habían hecho no les estaba sirviendo. Entonces, si usted lo pone hoy en perspectiva con su vida, hay sistemas tradicionales que ya no están funcionando. Quizás la señal más segura para esa temporada suya va a ser un quiebre de ciclo. Y cuando hablamos de ese quiebre de ciclo, hay una palabra clave, y la palabra es peso. Usted va a comenzar a sentir un peso. Tú vas a comenzar a sentir que hay un peso que está sobre ti, que hay alguna situación que está siendo muy pesada, que hay una situación que tú no estás pudiendo sostener. Seguramente Dios te está diciendo: este es el tiempo para que tú quiebres ese ciclo. O Dios mismo está diciendo: yo estoy quebrando ese ciclo. Porque a veces, por ejemplo, si hay un peso financiero muy fuerte, sientes que viene un rediseño de Dios, aunque a veces el dolor o el presente sea insoportable. Dios está diciendo: ese peso que estás teniendo tan grande, yo estoy forzándote para que tú entres a algo nuevo, para que tú renueves ese ciclo, para que tú renueves la forma de hacer. Pero a veces nos aferramos a modelos pasados, a veces nos aferramos a cómo hemos aprendido a hacer las cosas. Pero yo sé que no es desconocimiento para ninguno que hay empresas que estaban a punto de quebrarse y tuvieron que renovarse para poder resurgir. También nosotros nos pasa. Hay momentos que nosotros nos sentimos que estamos quebrados, pero necesitamos podernos renovar mentalmente, renovarnos espiritualmente, renovarnos emocionalmente, para poder ir a la siguiente temporada de Dios, al siguiente nivel que Dios tiene. ¿Por qué Dios permite el quiebre de un ciclo? Porque el ciclo viejo ya no puede sostener el próximo nivel. Porque el ciclo viejo ya no puede sostener el próximo nivel. Es decir, que Dios no puede, dice su palabra, que Dios no puede derramar un vino viejo en odres nuevos. Es decir, el vino nuevo no puede derramarse en contenedores que siguen haciendo las cosas de una manera vieja, con una estructura vieja. Hay nuevas formas que Dios va
a comenzar a enseñarnos acerca de liderar, acerca de ministrar, acerca de esas estructuras que de pronto te drenaban, acerca de cómo tú necesitas poner nuevas maneras de administrar, nuevos modelos de poder administrar tu casa, tu familia, una mayordomía que es integral y que abarca todas las áreas de nuestra vida, porque no podemos innovar en nuestra vida siguiendo con esos patrones viejos, con patrones obsoletos, con ese mismo vino viejo de hace tiempo. Otra de las formas por las que Dios permite que se quiebre un ciclo es porque Dios tiene que quitar pesos que tú no soltarás solo. Miren, hay pesos sobre la vida de las personas que los siguen sosteniendo y siguen peleando por ese peso. Y ya la vida te está diciendo que tienes que dar un giro. Ya la vida te está diciendo, ya Dios te está mostrando que esa relación ya no va más. Ya Dios te está diciendo que esa forma de hacerlo no va más. Entonces Dios, como nos ama tanto y como Él es un papá bueno, Él llega y dice, yo te tengo que forzar a quitarte ese peso. Entonces un quiebre de ciclo siempre antecede a una expansión. Dios va a querer expandir tu mente. Dios va a querer expandir nuevas formas de pensar, y para eso tiene que tumbar esos pensamientos viejos. Él va a traer nuevas herramientas financieras, nuevas fuerzas. Él va a traer nuevas fuentes de ingreso. Él va a traer nuevas estrategias ministeriales. Él va a traer nuevas formas de aprender a descansar, incluso nuevas formas de productividad. A veces pensamos que estar muy ocupados es ser muy productivos, pero olvidamos lo que nos enseña la palabra acerca de la productividad. Y la mayor productividad inicia cuando usted está en la presencia de Dios. La mayor productividad inicia cuando usted se sumerge en la presencia de Dios, y allí en la presencia de Dios Él le da los diseños para su vida. Él le da los diseños para su negocio. Esta semana yo hablaba con mi esposo y le decía, cuando Dios me hablaba de esta palabra que me la viene hablando hace días, y yo le decía, amor, Dios me ha hablado de esto, y era el mapa completo de muchas cosas. Era una oración contestada que había momentos que yo no sabía cómo lo íbamos a hacer, y Dios llega y trae claridad. Entonces allí hubo un momento muy productivo, porque ya no tengo que inventarme cosas, porque no tengo que hacer un montón de cosas que Dios no me está diciendo que haga. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de esta mañana? Un quiebre de ciclos son las puertas cerradas que Dios está poniendo en tu vida en este momento, para forzarte a entrar por la puerta correcta. Hay puertas cerradas que están doliendo. Yo hace muchos años aprendí que cuando una puerta se cierra de parte de Dios, es una bendición del cielo. Está Dios guardándome. Yo hace años aprendí que cuando invertimos en algún negocio y ese negocio no funciona y nosotros hemos hecho lo que hay que hacer, es porque es una puerta cerrada de parte de Dios, porque son una bendición, porque a veces Dios cierra esas puertas para forzarte a entrar a su plan y a su propósito, para forzarte a entrar a ese destino que Él tiene contigo. Hay un plan que ya Dios diseñó desde los cielos para cada uno de nosotros, y a nosotros nos pertenece entrar a ese plan correcto con Él. Y para esta mañana ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuándo viene la palabra? Yo hoy quiero presentarte a un hombre que dice la escritura que era un hombre íntegro, que era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre que dependía de Dios, pero era un hombre que un momento de su vida tuvo que llegar el quiebre de un ciclo, porque llevaba viviendo muchos ciclos de dolor, porque lo que él había vivido, a pesar de que amaba a Dios, a pesar de que Dios era lo principal para él, a pesar de que la escritura dice que él era un hombre íntegro, este hombre no estaba viviendo las promesas de Dios. Este hombre no estaba viviendo la bendición de Dios. Este hombre ni siquiera tenía el territorio que Dios había dicho que a él le correspondía por herencia. Este hombre se llama Jabes. Dice la escritura que había un hombre íntegro. Y vamos a ir allí a la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Primer libro de Crónicas 4, 9 al 10.
Y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos. Esta versión dice que fue el más ilustre, otros dice que fue un hombre íntegro, al cual la madre le llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuvieras conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la escritura: y Dios le otorgó lo que pidió. Amén. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, va a hablar al corazón de cada uno. Espíritu Santo, yo te pido que lo que tú tienes para impartirles a ellos lo puedan recibir en su espíritu, pero también en su mente y en su corazón. Amén. Bueno, resulta que este texto bíblico llega de manera muy especial porque este libro de Crónicas fue escrito después del exilio babilónico, es decir, después de ese exilio, cuando los israelitas habían sido exiliados. Era un momento donde ellos habían perdido territorio, donde ellos habían perdido honra y donde ellos habían perdido la esperanza. El nombre de Jabes significa dolor. Dice que su mamá le puso así porque significaba dolor. Era una sentencia sobre su destino, porque normalmente se les ponían los nombres a las personas que tenía que ver con el carácter de esa persona. Es decir, que la misma mamá estaba poniendo una sentencia sobre su hijo al ponerle por nombre Jabes, que significaba dolor, que significaba tristeza, que significaba estancamiento. Y ese nombre estaba atentando directamente contra la identidad y contra el destino. Por eso lo que el enemigo siempre va a querer robar en la vida de los hijos de Dios es la identidad y es el destino. Por eso Dios viene a quebrar ciclos para que tú puedas caminar en la verdadera identidad de hijo de Dios y puedas adentrarte al destino que Dios tiene contigo. Esta oración de Jabes es muy especial porque yo me ponía a leer todo el contexto de Jabes y yo decía: pero ¿por qué para allí? Todo el contexto era la genealogía de la tribu de Judá. Y ustedes pueden leer y dice: y el hijo de Julano, y el hijo de Julano, y un poco de nombres raros, ¿cierto? Y normalmente uno, ¿qué hace cuando llega a esa parte de la Biblia? El siguiente capítulo, porque no me dice nada, ¿cierto? Hay poco de nombres. Pero resulta que había un recuento de toda esa genealogía, pero cuando llega Jabes paró y dice: Jabes era un hombre íntegro, Jabes era el hombre más ilustre, pero Jabes estaba cansado de vivir lo que estaba viviendo. Jabes había llegado al punto máximo de dolor. Jabes había llegado al punto máximo del cansancio. Y el texto bíblico para decirnos a ti y a mí qué fue lo que Jabes hizo. Y una de las cosas que a mí me parecía, creo que esta es la segunda vez que predico de esta oración de Jabes, pero antes no había hablado de esto que Dios me llamaba poderosamente la atención. Y es que Jabes hizo una oración que quebró su ciclo de dolor. Pero la clave que tuvo Jabes es a quién invocó Jabes. La clave en sí ni siquiera fue la oración, que es muy poderosa y la vamos a compartir o a leer más detenidamente ahora. Pero la clave fue que Jabes dice que invocó al Dios de Israel. Es decir, Jabes no estaba invocando otros dioses, Jabes no estaba invocando a un Dios cualquiera, Jabes estaba invocando al Dios de Israel. Él estaba diciendo: el Dios de Israel, que es el Dios de pactos, el que había hecho pacto con su pueblo, el que había hecho pacto con Abraham, el que le había dicho: yo voy a multiplicar tu descendencia, el que le había dicho: yo voy a estar con tus generaciones. Entonces Jabes recordó la historia, y cuando recordó la historia dijo: yo invoco al Dios de Israel, al Dios que fue aquel que le contestó a Abraham. Y ese Dios de pactos es un Dios de transformación, porque desde allí podemos ver cómo Dios ha hecho un pacto con nosotros.
Dios ha hecho un pacto de sangre. En esa época, en ese tiempo, se sellaban los pactos con sangre. Y hay un pacto, el pacto más grande, que es el pacto que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Él ya selló ese pacto con nosotros, con su sangre. Y Él ha dicho a través de ese pacto: yo hay promesas que yo te he dado, hay promesas en las que yo te he entregado, pero hay ciclos que necesitan parar ahora. Hay ciclos que necesitan quebrarse hoy mismo. Hay ciclos que necesitan detenerse, porque esos ciclos te están llevando a vivir mucho dolor y mucha tristeza. Por eso quebrar un ciclo va a requerir de una oración como la de Jabes, una oración que reveló una fe profunda. Pero miren, yo creo que fue una fe como cuando usted dice: Señor, necesito tu respuesta o me muero. Esa oración fue así: necesito tu respuesta o me muero. Porque Jabes había estado condicionado a vivir situaciones muy difíciles. Y la oración de Jabes fue una oración cuando tú le dices: Señor, tú eres mi papá. Yo me imagino a Jabes diciéndole: tú eres mi papá, tú eres el Dios de pactos, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios que fue el Dios de Abraham, tú eres el Dios que fue el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, tú eres el Dios de mis generaciones, tú eres el Dios que lanzó una señal un día haciendo un pacto cuando salió el arco iris y dijo: esto representa que nunca más yo voy a destruir la tierra a través de un diluvio. Y esa señal todavía la tenemos. Cada vez que usted ve el arco iris, es una señal del pacto de Dios que está en la Biblia. Jabes tuvo que recordar, porque Jabes había olvidado quién era Dios. Jabes había olvidado que el Dios de sus generaciones era un Dios que todavía seguía teniendo poder. Quizás esa fe de Jabes nunca antes la había tenido, porque Jabes venía de vivir en mucho cansancio, y cuando hay tanto cansancio la mente se afecta, los pensamientos se afectan, y comienzas a pensar desde una posición de mendicidad, desde una posición de lo que no tengo, de lo que me hace falta, de la respuesta que no se ha dado. Y yo decía: definitivamente todo lo que Jabes le pidió en oración a Dios, él no lo tenía, porque nunca oramos por lo que ya tenemos. Cuando oramos es por lo que no tenemos. Cuando le pedimos algo a Dios, le pedimos lo que no tenemos, le pedimos la respuesta que no ha llegado. Es decir, que la oración que hizo Jabes, él vio que no la había tenido. Y la oración fue esa oración muy poderosa que ya la leímos, pero yo hoy la quiero desmenuzar un poco, porque creo que es el modelo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana a través de esta oración tan poderosa. Y dice en el inicio, vamos a repasarlo, dice: Jabes le pidió a Dios: si me bendijeres. Yo puedo ver en esa primera oración una oración también como de humildad, una oración donde él le estaba diciendo: si me bendijeres. No le estaba diciendo: Padre, yo declaro que tú me bendices hoy. Que creo en las declaraciones, por supuesto, cuando están basadas en la Biblia, pero Dios le estaba diciendo, yo creo que Jabes ya se había inventado de todo. Y llega un momento donde Jabes le tiene que decir al Señor: si me bendijeres. Pero lo más tremendo es que Jabes hacía parte de la tribu de Judá, y Judá significa alabanza, pero el nombre de él significaba dolor. Cómo Jabes tuvo que comenzar a alabar a Dios en medio de su dolor. Yo no veo la oración de Jabes reprochándole a Dios. Yo no veo la oración de Jabes diciéndole a Dios: pero tú, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Pero es que me parece injusto. Pero mira que yo he sido así, mira que yo he sido así, mira que yo he sido íntegro. ¿Tú por qué no me estás bendiciendo? Sino que fue una oración de humildad, fue una oración de rendición. Y yo te voy a decir algo que yo he experimentado y que yo he vivido, y por eso cuando paso alguna otra circunstancia, yo puedo ir al pasado y mirar y digamos ahora tener una perspectiva totalmente diferente y una actitud diferente. Y es que a veces estamos peleando con Dios por una situación o circunstancia, y ha sido el amor de Dios guardándonos,
ha sido el amor de Dios sosteniéndonos, ha sido el amor de Dios diciéndote: por donde vas no es. Yo lo he aprendido a entender, y por eso hoy, cuando vivo alguna situación, algo que está siendo desafiante para mi vida, yo puedo ir atrás y recordar y saber que lo que me sacó en ese momento del hoyo fue que un día me tuve que rendir. Porque también fui una persona que por años peleé con Dios, que por años no entendía lo que pasaba, que por años no entendía por qué estábamos atravesando esa situación financiera tan difícil, tan caótica, donde la escasez era nuestra cotidianidad, donde no tener era lo habitual, donde estar enferma era lo natural. Y yo por muchos años le reprochaba a Dios. Pero hubo un día que mi mente se rindió. Dijo: yo no puedo más, yo no te puedo reclamar más, yo no te puedo decir más, yo tengo que comenzar a alabarte en medio del dolor. Y yo no sé cuántos en esta mañana, si están pasando alguna situación de dolor, alguna situación difícil, usted va a tener que decirle al Señor esta mañana: a través de este dolor yo te voy a alabar. A través de esta circunstancia yo me determino a alabarte. Porque Jabes le pidió a Dios y le dijo: oh, si me dieras tu bendición. Y esa palabra bendición viene de una palabra hebrea que se llama barak. Y esa palabra significa prosperidad material, significa esa transferencia divina, significa la capacidad para fructificar, significa el cumplimiento del propósito. Es decir, que cuando Jabes le estaba pidiendo a Dios: si me bendijeras, si me dieras tu bendición, lo que Jabes le estaba pidiendo a Dios era: por favor, si tú me bendices en las finanzas, Señor, ¿será que tú me bendices en cuanto al propósito que tú has puesto sobre mí? Señor, esa asignación que tú tienes sobre mí, yo la quiero ver. Eso era lo que Jabes le estaba diciendo: Señor, dame la capacidad para fructificar, porque quizás hay un área en la que yo no he dado fruto, porque quizás hay áreas en las que yo he estado estancada, y yo necesito dar fruto. Eso era lo que Jabes le estaba diciendo en su oración. Amén. Jabes pide la bendición de Dios, no la de los hombres. Jabes no estaba esperando la aprobación de ningún hombre, estaba esperando la aprobación de Dios. Porque él sabía que si Dios lo aprobaba, su identidad iba a ser transformada. Porque Jabes entendió que un día el enemigo le había robado su identidad. Porque si Satanás roba tu identidad, roba y destruye tu destino. Si él roba tu identidad, si tú comienzas a dudar de quién tú eres en Dios y comienzas a ver la circunstancia, comienzas a ver la condición que estás viviendo, entonces el enemigo va a entrar y va a destruir el plan que Dios tiene contigo, va a destruir el futuro que Dios tiene contigo, va a destruir el propósito que Dios tiene contigo. La segunda parte de la oración que le dice Jabes, le dice: y si ensancharas mi territorio. Me gusta cómo Jabes se expresa con Dios. Si me bendijeres, ya hablamos de eso. Y si ensancharas mi territorio. Y esa palabra ensanchar desde el original significa ampliar, extender, liberarse de limitaciones. Yo creo que ensanchar tiene que ver también con ensanchar la mentalidad. Porque hay mentalidades que han estado apocadas, hay mentalidades que han estado quietas, hay mentalidades que se acostumbraron a pensar en pequeño, hay mentalidades que necesitan expandirse en el nombre de Jesús, hay mentalidades que necesitan ensanchar ese territorio. Y por eso cuando Jabes le pedía a Dios esto, le estaba diciendo: expándeme en el territorio donde yo estoy. Jabes le estaba diciendo: es que me he acostumbrado a pensar desde el dolor, me he acostumbrado a pensar desde la tristeza, me he acostumbrado a pensar mal. Y yo me puedo imaginar que si Jabes hubiera leído ya en el Nuevo Testamento cuando decía que teníamos la mente de Cristo, me imagino que Jabes le estaba pidiendo: yo necesito tu mente.
Yo necesito que tú ensanches lo que tú me has dado. Yo necesito que si este negocio estaba así pequeño, yo comience a pensar en lo grande que puedo impactar a través de mi empresa, de mi negocio. Yo no sé si tú puedas pensar en esta mañana, ¿será que yo necesito ser ensanchada, ensanchado en el territorio? ¿Será que yo necesito poderme expandir, comenzar a quererle a Dios por cosas grandes y no concentrarme en el problema? Siempre que viene una situación, en mi casa comenzamos a decir, no nos vamos a enfocar en el problema, nos vamos a enfocar en la solución. Y a veces decirlo es fácil, pero viene el momento de prueba y lo que la mayoría de las personas hacen es que se enfocan en la situación. Comienzan a preocuparse, comienzan a angustiarse, comienzan a decir, yo cómo lo voy a hacer, yo cómo voy a pagar, yo qué voy a hacer aquí. Y comenzamos a entrar en ese juego del enemigo. Javes, puede ser tú en esta mañana, esa persona que se acostumbró a pensar en pequeño, esa persona que se acostumbró a pensar desde el dolor, esa persona que quizás has visto cómo has perdido terreno y territorio que ya tú habías ganado, porque a veces ganamos un terreno, a veces ganamos un territorio y pasa una situación y pareciera que perdemos el impulso. Pero Javes estaba tomando fuerzas de nuevo, estaba diciendo, yo voy a ampliar nuevas formas de hacer las cosas. Yo voy a tener la sagacidad, como lo veíamos la semana pasada, la sagacidad para ser más productivo, para ser más productiva. Yo voy a ensanchar mi forma de pensar. Javes sigue diciendo en su oración, y si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo. Toda esa oración de Javes comienza y sí. Sabe que cuando las oraciones, esos prefijos que hay son muy poderosos porque están diciendo algo, siempre esa oración él lo decía y sí. Es decir, Javes no estaba esperando obligar a Dios a hacer nada. Javes no estaba esperando que Dios fuera un servidor de él. Javes no estaba esperando que Dios le sirviera a él. Él le estaba diciendo y sí, tu mano estuviera conmigo. Quiere decir que Javes sintió que la mano de Dios no estaba con él. Yo no sé cuántos a veces sienten que la mano de Dios no está con ustedes. No le voy a pedir que levante la mano, pero yo sé que a veces sentimos como si la mano de Dios no estuviera allí. Sentimos incluso como si Dios fuera el causante de nuestro dolor. Porque a veces de pronto como Javes te puede estar pasando que no estás dando fruto, que no ha habido multiplicación, que no ha habido reposo. Pero yo estoy creyendo en esta mañana que esa oración nosotros la vamos a hacer juntamente con Javes, así como la hizo Javes un día. Si tu mano estuviera conmigo, si tú me dieras tu bendición, si yo viera tu respaldo. Dios tiene una historia que resaltar en esta mañana a este hombre que tuvo la valentía de orar diferente. Y es que la oración se convierte en un arma poderosa en las manos de Dios. Esa oración es un recordatorio de que un día Dios rompió ese patrón y quebró ese ciclo en Javes. Es decir, la mano de Dios estaba allí con él. La mano de Dios estaba reposando sobre él. Y yo no sé si usted hoy puede imaginarse como si la mano de Dios estuviera así sobre usted, guardándole, cuidándole, protegiéndole. Porque a veces somos tan malagradecidos. A veces tenemos tanto. Estos días escuchaba a un pastor que nos contaron de unas misiones que estaban haciendo en Cuba y decía, allá usted no puede ir a una iglesia a donar una silla porque es una bobada. Allá usted tiene que llevar comida porque no hay que comer, porque la gente aguanta hambre. Allá decía, allá la gente tiene que un huevo para una familia partido en 4. Allá no pueden tomar el agua en abundancia. Allá hay demasiada pobreza. Y yo le decía, wow, tremendo, no me imaginaba que era en esa dimensión. Y estamos reclamándole a Dios, pero tenemos un plato de comida en nuestra mesa. Estamos reclamándole a Dios, pero tenemos talentos, tenemos dones, tenemos nuestro cuerpo completo. Y eso estaba diciendo Javes, si tu mano estuviera conmigo.
Si usted comenzara hoy a pensar que la mano de Dios está con usted, pero está sobre usted, está dando protección y cuidado, está sosteniéndole cuando tú sientes que no puedes más. Hay gente que me dice, yo ya no puedo más. Yo eso ya lo he dicho también. Yo ya aprendí que siempre podemos, porque Dios es el que nos sostiene. Aun cuando pensamos que no podemos más, Dios siempre nos sostiene, Dios siempre nos levanta. La mano de Dios está con nosotros. Pero eso era lo que Jabes pensaba, que la mano de Dios no estaba con él. Entonces él le expresa: si tu mano estuviera conmigo, porque representa dependencia espiritual. Esa mano de Dios con nosotros representa la dependencia y la comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Termina la oración de Jabes diciendo: y si me libraras del mal, y si me libraras del mal para que no me dañe. Yo creo que Jabes había experimentado ver el mal golpeando su vida. Jabes había experimentado ver cómo había muchas cosas que le estaban dañando. Él estaba experimentando cómo las tinieblas habían tocado su vida por mucho tiempo. Y él estaba pidiéndole a Dios: si por favor me libraras del mal. No sé si él le habrá podido decir: es que yo no puedo más con lo que está pasando alrededor, es que yo no puedo más con estas tinieblas que se están moviendo alrededor, es que yo no puedo más con tantas situaciones, con tanto cansancio, con tantas respuestas incorrectas, con tantas decisiones malas. Porque yo me imagino que Jabes también se reprochaba muchas decisiones que había tomado. Y estaba diciendo: líbrame del mal para que no me dañe. Jabes estaba pidiendo una liberación de su circunstancia. Jabes estaba pidiendo una intervención para que hubiera un acto de rompimiento en su vida. Jabes estaba diciendo: yo quiero un cambio de nombre. Yo no quiero más que este nombre condicione mi vida. Yo no quiero más que un nombre condicione mi identidad, mi propósito ni mi destino. Dios le estaba diciendo a Jabes, al final le dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Fue tan hermosa la oración de Jabes, fue tan sencilla, tan humilde la oración de Jabes, que termina diciendo: y Dios y le otorgó lo que pidió. Esta respuesta es una respuesta con afirmación de cumplimiento inmediato. Dios le estaba diciendo: inmediatamente te respondo. Yo no sé si Dios estaba diciéndole a Jabes: quizás yo estaba esperando años esta oración. Una oración que aparte es estratégica, no es cualquier oración. Es una oración estratégica, es una oración específica, es una oración puntual. Indica respuesta divina, efectiva, completa. Era una oración que Dios le estaba respondiendo a un hombre que había tenido la valentía de reconocer su dolor y que lo estaba reposicionando, porque esta oración reposicionó a Jabes. Cada palabra, cada oración representaba aquí quebrar ese ciclo. Y yo estoy creyendo en esta mañana que Dios viene a quebrar el ciclo que tú estás viviendo. Yo no sé si ese ciclo es en las finanzas. Yo a veces me gusta hablar como de muchas cosas, sé que estamos hablando de finanzas, pero también sé que a veces las finanzas se están quebrando porque hay otras áreas de nuestra vida que necesitan quebrarse primero, porque hay ciclos que estamos repitiendo a veces con patrones, con pensamientos equivocados, con emociones que están allí alojadas en el pensamiento, con cosas que están saboteando lo que Dios nos ha marcado. Pero esta oración no fue una oración mágica, no era una oración para hacer magia, porque ahora decimos: no, ya hago la oración y ya hago la oración de Jabes y magia. No era una oración donde representaba magia. Era una oración de reposicionamiento espiritual. Es decir, esa oración estaba sacando a Jabes de ese lugar de dolor y lo estaba reposicionando en un lugar de autoridad y de gobierno. Lo estaba reposicionando en un lugar donde la identidad de Jabes estaba siendo transformada y cambiada.
Así que un ciclo se tiene que quebrar para que pueda haber un nuevo orden. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer. Hay un nuevo orden que Dios quiere hacer. Y hoy tú vas a poder decirle al Señor, a través de la oración le vas a poder decir en esta mañana: Señor, yo necesito quebrar ese ciclo. Yo necesito que tú quiebres el ciclo al que he estado sometido por muchos años. Yo no sé cuál es la situación ni cuál es el ciclo que Dios va a romper, pero hay nuevas formas que Dios va a establecer. Por eso una de las claves es comenzar a poner nuestra vida a través de la oración. No hay nada más poderoso que usted pueda rendir sus rodillas delante de Dios. No hay nada más poderoso que usted pueda arrodillarse, humillarse delante de Dios y decirle: Señor, tal vez me he equivocado, tal vez yo he fallado, tal vez yo he pecado, tal vez yo me he salido de tu plan, tal vez no he entendido que tú estás cerrando puertas y yo estoy reprochando por las puertas que tú has cerrado. Y tú tengas que decirle en esta mañana: Señor, llegó el tiempo de quebrar ese ciclo. Yo no sé si aquí hay gente que quiera cerrar o quebrar un ciclo en su vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana. La alabanza, ¿me puede acompañar, porfa? Juli, primero ese y después. Bueno, cierre sus ojos, vamos a pedirle a Dios en esta mañana que sea Él obrando en nuestra vida. Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, que todo lo que tú estás haciendo en esta temporada, Señor, nuevo, cada persona que está aquí en este lugar pueda, Señor, dejar quebrar ese ciclo, porque hay ciclos que tú estás quebrando, Espíritu Santo. Hay cosas que tú necesitas renovar, Señor. Yo estoy creyendo en esta mañana, Espíritu Santo, que algo va a suceder en el nombre de Jesús, que hay cosas que están sucediendo, Señor, en el ámbito espiritual en esta mañana, que la mente, Señor, de tus hijos está siendo renovada a través de tu palabra. Y quizás algunos puedan decir hoy: me ha pasado como Jabes, yo he estado con mucho dolor, yo he estado con mucha tristeza. Quizás algunos han dicho: yo siento que no puedo más porque ha sido un peso muy grande. Hay gente aquí que está recibiendo pesos que no han podido soportar más, y Dios viene en esta mañana a decir: yo estoy aquí. Hay un modelo que Dios está presentando y es esa oración de Jabes, y quizás tú puedas ponerte de rodillas en esta mañana. Sentía cansado y que necesitaba el quiebre de un ciclo. Quizás usted pueda decirle al Señor: de pronto yo he exigido, he cuestionado, he criticado, he juzgado la forma en la que tú estás haciendo las cosas conmigo. Y de pronto tú puedas decirle a Dios en este día, así como lo expresó Jabes: si me bendijeras, si tú Señor me bendijeras, si tú Señor pudieras hacer algo en mi vida, si tú Señor pudieras obrar en mi vida, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo en mi vida. Dile con esa humildad al Señor, dile: Señor, si tú me bendijeras, si tú me bendijeras, Espíritu Santo, si tú trajeras esa bendición sobre mi vida, Espíritu de Dios, yo vengo clamando, yo vengo creyendo, Espíritu Santo, que tú escuchas la oración de tus hijos en este día. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y porque hoy creemos, Espíritu de Dios, que tú estás haciendo algo nuevo, Señor, en cada familia aquí representada, porque aquí hay familias, porque aquí hay finanzas que serán restauradas, porque aquí hay cosas nuevas que tú estás haciendo. Así que, Espíritu Santo, si ensancharas mi territorio, dígale: Señor, si yo pudiera ver cómo tú ensanchas mi territorio, cómo tú ensanchas mi mente, cómo tú ensanchas mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de hacer las cosas. Padre, creemos que va a suceder algo. Padre, creemos que va a suceder algo, Señor, porque tú estás quebrando algo, Señor.
Hoy clamamos a ti, hoy clamamos, Señor, hoy clamamos al Dios de los cielos, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de pactos, aquel que selló un pacto con nosotros hace miles de años. Padre, hoy estamos creyendo que va a suceder, que vienen respuestas del cielo, porque así decía tu palabra. Y si tu mano estuviera conmigo, y si tu mano estuviera conmigo, Señor, y si tú me estuvieras a mi lado y tu mano estuviera sosteniéndome, porque yo puedo ver que ahí la mano de Dios está sosteniendo a sus hijos en medio de la tribulación, de la aflicción. Hay algo nuevo que se desata, hay un reposicionamiento espiritual. Yo vengo creyendo, Señor, que hay hijos que le creen al Padre, hay hijos que le creen al Padre, hay hijos que renuncian a las mentiras que el diablo les ha dicho. Padre, yo vengo creyendo que hay algo sobrenatural que está sucediendo, porque Él terminó su oración diciendo: y si me libraras del mal, y si me libraras del mal, y si ese mal que ha tocado las puertas de mi casa, de mis finanzas, de mi vida, si retrocedieran, si salieran. Padre, yo vengo orando porque hay tinieblas que van a retroceder ahora mismo. Padre, yo vengo creyendo que hay algo que se mueve en la atmósfera de tu casa en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Espíritu Santo, ahora mismo. Si hay personas aquí que necesitan que ese ciclo se quiebre, yo le voy a pedir que pase adelante rápidamente. Vamos a orar por personas que necesitan que un ciclo se quiebre. Pase adelante rápidamente. Sucederá, Señor, lo que anhelamos. Sucederá, Señor, porque hoy estamos creyendo que tú eres el Dios de Israel, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Abba Padre, porque tú eres nuestro consuelo, nuestro papá, porque esta mañana estamos en los brazos de papá. Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo y créale en esta mañana. Yo vengo creyendo, Espíritu de Dios, porque tú derramas de tu bendición sobre tus hijos. Yo vengo creyendo, Señor, porque hay un reposicionamiento espiritual ahora mismo, porque